Inteligencia emocional. Eso se descubrió a partir de 1995 por un psicólogo, un neurocientífico, psicólogo que se llama Daniel Goleman, donde él empezó a estudiar el tema de que no es solamente la parte cognitiva lo que hace importante a las personas y lo que los hace más inteligentes, sino es cómo se comporta la gente. Dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras emociones, sentimientos, los de los demás, y motivarnos a manejar adecuadamente las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Tiene que ver entonces, centramos en el tema del reconocer cuáles son las emociones y cómo las logramos manejar. Recuerden, piloto automático, 5% de conciencia, pero estamos hablando de intentar controlar nuestra vida a través de controlar las emociones. Tienen una característica bien importante: se aprenden. O sea, la inteligencia emocional, al igual que la inteligencia cognitiva, se aprende. No está determinada por ninguna herencia genética y no hay edad para aprender. Eso es absolutamente así. Entonces vayamos aterrizando en el tema de qué son las emociones. Por cierto, ¿vieron esta peli? Buenísima. Buenísima. Bueno, ahí están representadas las emociones, que es bien importante para los niños. ¿Qué son las emociones? Son el nexo entre el cuerpo y el cerebro. Una cosa importante, todas, absolutamente todas las emociones que tenemos, hay unas que son básicas, que son las mismas para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y las cosas más impresionantes es que los gestos que expresamos, nuestras expresiones corporales ante cualquiera de las emociones, son los mismos para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Ante una sorpresa, una gente de Rusia, una gente de Estados Unidos, una gente de América Latina hace la misma expresión, porque son universales, esas vienen dadas. Son el nexo entre el cuerpo y el cerebro, y todas las emociones se manifiestan de alguna manera en el cuerpo. No hay manera de que usted sienta tristeza, o de que usted sienta repulsa, asco, o de que usted se sienta alegre y no se manifieste de alguna manera en el cuerpo. Porque es lo que tenemos, es nuestro cuerpo donde se reflejan todas las acciones de todo lo que nos pasa. Tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Son provocadas casi siempre por cosas que suceden afuera, pero también sucede por cosas que tenemos nosotros adentro. Una de las cosas que más nos afecta a nuestras emociones y nuestra vida es que en ese vivir en automático tenemos una particularidad. Normalmente, y conforme les voy hablando, váyanme siguiendo para que vean si es cierto o no. Nuestra vida transcurre todos los días alrededor de los 30.000 pensamientos que genera un cerebro todos los días en promedio. No tenemos conciencia de eso. Estamos siempre en el pasado. Nos vamos al pasado. Hay una palabra que se usa muchísimo, que la usamos muchísimo, que es hubiera. Entonces, ese ir al pasado, si hubiera respondido diferente, si lo hubiera hecho diferente, si me hubiera movido antes, si hubiera. El pasado ya no existe. Pero una capacidad que tenemos es la capacidad de rumiar con nuestro cerebro. Y ese estar permanentemente en el pasado nos convierte, sí o sí, en personas depresivas. Ojo con esto. Normalmente la gente que vive permanentemente en el pasado, y ese hubiera, dependiendo de los acentos de cada uno, puede llegar a convertir a la persona en muy depresiva, porque vive lamentándose de lo que ya no existe. Y qué tontera. Si ya no existe, no voy a poder hacer nada para cambiarlo, ya pasó. Pero no la pasamos en eso. Me imagino que se están dando cuenta y siendo conscientes de que eso nos pasa todos los días. Pero hay otra cosa además que nos pasa, y es que estamos mucho en el futuro. Entonces no vivimos en paz. Llegamos a la casa
vamos a acostarnos y empezamos a pensar, dentro de esos 30.000 pensamientos que generan todos los días, lo que tengo que hacer mañana. Y tengo que hacer el cuadrito que me pidió José Alberto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo que me pidió Sandra, y me quedó pendiente este trabajo, y tengo. Y sí, voy a ir de viaje, y si me falla el carro, y si me estrello, y si no me alcanza la plata, y si el cajero no sirve, y entonces empezamos a estar viviendo un futuro que no existe. Y en esas nos la pasamos. La gente que vive mucho en esa forma, normalmente tiende a ser muy ansiosa, sumamente ansiosa. Tanto la depresión por el pasado como la ansiedad por el futuro se pueden convertir en crónicas. Y si se convierten en crónicas, estamos en problemas. ¿Qué es lo único cierto que tenemos? ¿Cuál es la única certeza que estamos manejando en nuestro día a día? Hoy, el presente, lo que está sucediendo hoy. Es lo único que tenemos cierto. Pero no lo vivimos así. Vivimos rumiando el pasado o muy preocupados. Preocupados es preocuparse, ocuparse antes de, por lo que no ha pasado. Lo peor es que está más que estudiado que el 90% de nuestras preocupaciones futuras nunca suceden. Entonces, por favor, ¿qué sentido tiene estar preocupadísimos por las cosas que no van a suceder? No pasan, simplemente no pasan. Y nos podemos enfermar por estar viviendo de esa forma. Claro, se dice muy fácil, pero de eso se trata, y eso es el chiste. ¿Cómo tomo yo conciencia de que lo que realmente yo puedo gobernar en mi vida es lo que está pasando ahora, en este momento? No lo que ya pasó, no existe, y no lo que no ha llegado, que tampoco existe. Les había dicho que somos un ser total y completamente emocional. Somos el producto de nuestras emociones y de nuestras hormonas. Y eso somos. Nos guste o no nos guste. Aquí no se trata de escoger. Eso somos. Emociones y hormonas. Y pare de contar. Mentira que somos un ser racional. Eso es absolutamente falso. Sí somos autosaboteadores. ¿Verdad? Somos buenos para eso. Y vamos a emprender algo y nosotros mismos nos saboteamos y nos decimos, no, es que usted no es bueno para eso. Pues si mete la pata con algo, ¿cómo lo tratamos? Inútil. No se achapa. Somos autosaboteadores. ¿Dónde está la autoestima? ¿Dónde está la autocompasión? Somos terriblemente dañinos con nosotros mismos. Siempre. El altruismo, la gratitud, la colaboración es nuestra naturaleza. Está en nosotros esa forma de ser. Esta vida acelerada que llevamos nos tiene viviendo de una manera que no es natural para nosotros. Pero nos hemos acostumbrado, nos hemos hecho el hábito de que esa es la forma de vivir. No podemos estar pensando en cambiar de trabajo todos los días. Yo no puedo ir a andar buscando a ver dónde tengo un trabajo que no me genere estrés. Posiblemente se quede sin trabajo para siempre. Pero sí podemos buscar la forma de cómo voy a paliar todo ese estrés que me genera mi actividad laboral y mi vida. Porque el estrés no se genera solo por el trabajo. Se genera por las ansias que genera los pensamientos hacia las cosas que no han sucedido. Ya veremos cómo entramos con ese tema. El ser humano, les decía, que se desarrolló y al principio, hace millones de años, era cazador-recolector. Cuando se estableció y logró quedarse en un sitio porque dominó el fuego y porque pudo generar la agricultura. Por cierto que las primeras cosas que el ser humano produjo fue el trigo, el pan, que hoy está tan satanizado. El ser humano en este proceso evolutivo siempre se desarrolló en grupos, en tribus. Y recuerden, nuestro cerebro es producto de una evolución y ahí van quedando todos nuestros recuerdos en la parte genética. Siempre se desarrolló en tribus. Entonces, la colaboración, el altruismo, la gratitud es algo muy natural al ser humano.
¿Cuántas veces le damos las gracias a alguien que está con nosotros por algo que nos hizo? Lo damos por descontado porque es su obligación hacerlo. ¿Cuántas veces el tema del altruismo? Les pongo un ejemplo. Segunda Guerra Mundial, allá en Alemania. No sé si vieron a alguien la lista de Schindler. Bueno, allá hay un grupo de gente que sin conocer a nadie, sin que nadie se lo pidiera, tomaron el riesgo de su vida para ayudar a otros que necesitaban ayuda. Eso es altruismo. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano. Ayudar a los demás. ¿Cómo se sienten ustedes cuando logran hacer un acto generoso con alguien? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten ustedes cuando realmente dan las gracias de una manera de verdad? ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy bien. ¿Y por qué no lo hacemos con más frecuencia? Porque nuestro medio ambiente nos tiene atrapados en el corre-corre, en creer que somos multitareas y en creer que todo lo podemos hacer. Y hay una cosa que es real. La multitarea está probado por los neurocientíficos. Lo voy a decir en cristiano. Nos vuelve más tontos. Perdemos capacidad intelectual cuando estamos intentando hacer muchas cosas de manera simultánea. No lo logramos. Les pongo un ejemplo. Pensemos en una canción que nos gusta muchísimo. Una canción, no sé, un bolero de Luis Miguel. De esos románticos, de romance. Cualquiera, de esos que son lindísimos. Lo calificamos de 1 a 10. Le damos un 10. ¿Verdad? Ahora pensemos en la novena de Beethoven. Yo le daría un 9,5. Un 10, un 9,5, tengo un 19,5. ¿No? Los pongo a sonar de manera simultánea. ¿Y qué es lo que tenemos? Es un techado, ¿verdad? Es un ruidazal aquello. El bolero Luis Miguel con la novena de Beethoven. Tratamos de juntar dos cosas que tienen que funcionar independientes. Exactamente eso le pasa a nuestro cerebro. No tenemos la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Pero esa intencionalidad de tantas cosas juntas nos va quitando la capacidad cognitiva. Y la capacidad cognitiva es de las cosas más débiles que tenemos como ser humano. Les cuento un detallito bien interesante que tiene que ver con mercadeo, con neuromarketing, que está tan de moda a través del desarrollo de la neurociencia. Cuando nosotros entramos a un supermercado o a una tienda de detalle, cualquiera que sea, estamos viendo las cosas que están ahí y más o menos se activan. La capacidad de proceso que tiene nuestro cerebro es de 11 millones de bytes por segundo. Es una máquina increíblemente poderosa. 11 millones de bytes. ¿Cuántos manejamos de manera consciente de esos 11 millones? ¿Cuántos logramos manejar? 40. Cognitivamente nuestro cerebro es bastante flojito por el tema del ahorro de la energía. Y con 40 bytes uno entra a los supermercados y mentira que anda leyendo nada. Yo hago una prueba con mi esposa bastante frecuente, que me confirma esto, y con otras gentes amigos igual hago. ¿Viste al súper? Sí. ¿Viste la promoción que estaba ahí, que estaba bien anunciada? No la vi. Pero estaba ahí con un stand-up, no la vi. Eso nos pasa permanentemente. No vemos las cosas. Retomemos el tema por el lado donde vamos. Estas son las emociones. El miedo, ya hablamos bastante del tema del miedo, nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. La ira, el enojo, sirve para luchar contra los errores y la injusticia y para poner límites a lo que pasa con la vida. La tristeza nos motiva a pedir ayuda y apoyo a los demás. El asco o la repulsa nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo, es un rechazo de lo que está sucediendo. La curiosidad nos motiva a explorar y aprender cosas nuevas. La sorpresa
dirigir la atención hacia algo que es inesperado. Y la alegría o la felicidad nos motiva a reproducir ese acontecimiento todas las veces que podamos. Hay alguna serie de mitos adicionales. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son necesarias para el cuerpo humano. Forman parte de la vida. Pero si quisiéramos clasificarlas, ¿cuántas de estas son positivas? Una. Solamente una. La alegría nos motiva a estarla reproduciendo todas las veces que podamos. Hay unas que son neutras y las demás son negativas. Recuerden, preservar la vida. Todas aquellas cosas que nos puedan poner en riesgo, hay una reacción de rechazo de inmediato, porque nos pone en riesgo. Ok, ¿cómo hacemos con el control de las emociones? Hay una cosa bien interesante. Para poder pretender cambiar la cultura de un país, es más complicado hacerlo con los viejos. Aquí no hay tanto viejo, yo soy el más viejo de todos. Pero ya hay gente madura. Es más complicado cambiar la cultura de un país a través de la gente adulta. Se puede, porque todas las culturas son cambiables. Pero es más fácil si se intenta hacer a través de los niños, en los procesos de educación. De los 10 países, en el ranking de los 10 países más felices del mundo, según la ONU, en un estudio que hace cada 2 años, 8 de esos países son nórdicos. Entre ellos está también metido Canadá. Y Costa Rica ocupa el puesto número 12 de 180. O sea, no estamos tan mal. Dentro de los indicadores que mide la ONU. Pero si nosotros quisiéramos realmente cambiar nuestro país, como lo hicieron esos países nórdicos, fue hace 25, 30 años que empezaron a cambiar las cosas. Lo que hoy tienen no es producto de un decreto ni es producto de la casualidad. Es que cambiaron la cultura. Y cambiaron la cultura a través de los procesos educativos, a través del manejo con los niños. Y hoy esos niños son personas diferentes. No los voy a juzgar ni más ni menos, ni mejores ni peores. Simplemente son personas diferentes que tienen una forma de vida diferente. Pero ¿qué tienen de especial? Que les han enseñado a manejar las emociones. ¿A cuántos de nosotros en el proceso educativo nos hablaron alguna vez de las emociones? ¿Cuántas veces alguien nos dijo en la familia, nuestros padres, y que esto no sirva como una acusación, simplemente es una realidad? ¿Cuántas veces en el proceso de crianza alguien nos habló de cómo controlar las emociones? Nunca. Entonces, hoy nos enfrentamos a una vida bastante compleja, bastante acelerada, y no sabemos cómo manejar las emociones, que son la parte más importante de nuestra vida, del día a día. Eso es permanente. Vamos a ver algunos tips de cosas que podríamos hacer para intentar controlar las emociones. Y esto no son ocurrencias ni son creencias. Esto simplemente es una realidad que existe ya bastante comprobada. Pillar los pensamientos negativos. Ok. ¿Cómo es que funcionamos nosotros todos los días? A ver si me logran seguir. O a ver si me logro explicar. Nosotros somos el producto de nuestra herencia genética, de nuestras creencias y de nuestras experiencias de vida. Eso somos. Ni más ni menos. Todos los días. Lo que nosotros hacemos viene dado por esas 3 circunstancias o 3 dimensiones. La herencia genética, nuestras creencias y nuestra experiencia de vida. Así es como funcionamos. Los pensamientos se generan de manera automática. Hablábamos de que son alrededor de 30.000 pensamientos diarios. Cuando se genera un pensamiento, se puede convertir en emoción. Y después de la emoción viene la conducta, que es la acción. Y eso somos todos y absolutamente todos los días, en cada momento de nuestra existencia. Viene un pensamiento, si el pensamiento lo dejamos que se manifieste,
se convierte en una emoción. Y si esa emoción no la controlamos, se convierte en una conducta, en una acción. Nos da chicha algo, nos da ira, una emoción. Viene un pensamiento donde usted se acuerda de algo que alguien le dijo y viene pensamiento. Eso le va a dar un poquito de ira. Y si usted no controla esa ira, se convierte en una acción. Y posiblemente esa acción luego lo haga arrepentirse de lo que dijo o de lo que hizo, porque no tuvo ningún control. De eso se trata. Entre la emoción y la conducta hay un espacio de tiempo que nosotros podemos gobernar. Siempre. No es tan inmediato, claro, estamos hablando de milisegundos. Pero ¿cómo hacemos si yo tengo un pensamiento negativo? Yo puedo intentar pillarlos, sentirlos, verlos, tratar de que no se manifiesten. Cuando yo estaba haciendo estas tareas, en lo que estaba estudiando, en el departamento, los coordinadores accedieron a ayudarme con la tarea y hacer un ejercicio que no es sencillo, pero se puede hacer, que es tratar de pescar los pensamientos negativos. Vienen muchos pensamientos, pero tratar de pescar los negativos y tratar de escribir algunos. Hablamos de cuáles son las posibles técnicas para que eso no se convierta en una emoción, pero lo que queríamos era más identificarlos. Y es un asunto bien complejo. A pesar de que tenemos tantísimos pensamientos, nos cuesta identificarlos. Pero sí, recuerden, hábitos, si nosotros insistimos y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, vamos a ir aprendiendo de cómo controlamos nuestros pensamientos. Supongamos que no logramos ver el pensamiento, pero sí logramos ver la emoción. Y entonces ahí yo podría tomar esto, buscar una distracción, porque nada es imperecedero. Todo pasa. Incluso la felicidad es absolutamente pasajera. Todas las emociones son pasajeras. No hay nada que sea imperecedero. Entonces, lo que yo tengo que buscar hacer es cómo hago para que las emociones pasen. Y estamos hablando de cosas de milisegundos. Si yo la logro percibir y trato de ser consciente que tengo una emoción que no quiero que se manifieste, simplemente me distraigo en algo. Cualquier cosa. Yo me distraigo, pienso en algo diferente, lo que sea. Pego un brinco, me rasco la cabeza, lo que sea, para que esa emoción no se manifieste en una acción, porque luego nos podemos arrepentir. Y ahí es donde está la esencia de todo este tema. ¿Cómo hago yo para realmente gobernar mi vida? Cuando yo gobierno mis emociones, yo gobierno mi vida de verdad. Y si no, simplemente sigo en el piloto automático, respondiendo sin darme cuenta de todas las emociones que me pasan todos los días. Y sigo viviendo en automático. Libre albedrío. No es cierto. No existe. Yo no tomo el control de mi vida hasta que controle las emociones. Mientras tanto voy respondiendo de manera automática. Por creencias, y no quiero hablar de religión, simplemente creencias, cualquiera que sea. Por experiencias y por herencia genética. Y aún así, la herencia genética es posible cambiarla. Hay una acción que se llama la epigenética, que es, usted puede cambiar su herencia, y les doy un ejemplo, para que vean que hasta ahí es posible llegar. Cuando se está estudiando el tema del funcionamiento de las partes de los cromosomas y los genes, se usan mucho las investigaciones con los gemelos idénticos, iguales, los monocigóticos, iguales cromosomas. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos muy interesante por un grupo de psicólogos con una familia donde habían dos personas de 39 años ya, gemelos exactamente iguales, idénticos. Venían de una familia bastante disfuncional, donde el papá, agresor, alcohólico, sin ninguna profesión. Y ahí, en ese ambiente, se crearon los dos hermanos gemelos. A los 39 años, fueron a hacer una investigación, algunos psicólogos con ellos,
por aparte, por separado, y se encontraron con el primero de ellos, que tenía una familia disfuncional, era alcohólico, era agresor. Repitió exactamente el patrón con el que fue criado. Herencia genética, diría uno. Cuando le preguntaron por qué escogió esa forma de vida, por qué vive así, la respuesta es, no puede ser diferente, porque así fui criado. Eso fue lo que yo recibí de mis padres, de mi padre específicamente. Y se comportó exactamente igual, sin conciencia, simplemente sucedió. Cuando fueron a entrevistar al otro gemelo, había algo totalmente diferente. Un profesional, una familia exitosa, un tipo con mucho logro, hijos con una condición diferente, y le preguntan, ¿por qué si usted vino de una familia con estas condiciones, cómo hizo para estar acá? Y la respuesta fue, yo no quería, yo decidí ser diferente. Eso se llama tomar control de la vida. Porque toda su herencia, lo que recibió de su padre, le decía que tenía que ser agresor, alcohólico y disfuncional. Y simplemente tomó la decisión de no ser así. Entonces, a pesar de que se dice que la parte genética es la que es, viene dada, es posible que algunos de esos rasgos de la herencia los podamos controlar y decidir nosotros si queremos o no que sucedan. Sustituir los negativos por otros más agradables. Se trata de seguir con el tema del cultivo de la conciencia. Color del semáforo, y eso es un asunto bien fácil de hacer. Es facilísimo. ¿Dónde me veo yo cuando se me viene una emoción? ¿En qué color estoy? ¿Estoy en rojo? ¿Estoy en amarillo? Si estoy en amarillo lo puedo cambiar, ¿verdad? Y lo puedo transformar en verde. Recuerden, yo tengo la posibilidad de gobernar mis decisiones en ese pequeño espacio de tiempo que hay entre la emoción y la acción. Suena un poco como místico esto, pero está probado científicamente de que es posible hacerlo. Y hay muchísimos ejemplos de gente que lo hace. Es el momento de ir dando vuelta a la vida de manera que nuestros enfoques vayan tomando un poco más de conciencia hacia nosotros mismos. Dejemos de ver solo para afuera, veamos para adentro. Hay bastante bienestar cuando estas cosas se logran hacer. Esto es importante. No sé si han oído hablar de esta palabrita. Mindfulness. Está en boga. Tiene varias traducciones, pero yo lo llamo atención plena. Conciencia plena. Conciencia total. Sigue con el tema del presente, del control de lo que está sucediendo. Los monjes budistas, por siglos, han practicado la meditación y llegó incluso a hablarse de que eran religiones, de que tenía que ver con creencias. Pero la ciencia, a través de los escáneres cerebrales, lo que ha venido a hacer es a demostrar, a poner en evidencia los beneficios que este tipo de vida tiene en la vida de las personas, en el cerebro y por lo tanto en su vida. Hay un señor que se llama Jon Kabat, un neurocientífico gringo, que hizo una investigación de los monjes budistas de qué es realmente lo que sucedía con el cerebro de ellos. Y diseñó un sistema, un método, una forma de vida que consta de 8 semanas para recibir un taller sobre mindfulness. Yo en esta forma de ser, que no quería que eso se convierta en pura teoría, me fui a hacer el taller con mi esposa. Son 8 semanas, de 2 horas una vez por semana. Algo, yo más o menos tenía alguna idea de qué es esto porque me gusta mucho leer y trato de estar informado. Pero estar ahí y empezar a vivir lo que es la meditación y lo que es tratar de transformar la vida a través del control del presente es realmente algo fascinante. Es fascinante. ¿Verdad, Silvia? Silvia acaba de hacer el taller. Es una cosa fascinante porque se convierte en una forma de vida. Ya no es simplemente hacer la meditación por hacerla.
Después de que este señor diseñó este sistema de los 8 pasos, de las 8 semanas, se han hecho más de 700 estudios científicos a lo largo del mundo y todos sacan las mismas conclusiones de los beneficios que eso trae para la vida, para el bienestar de la gente y para el bienestar cerebral. Porque lo único que permanece activo cuando usted está haciendo meditación es la parte prefrontal izquierda. Y les dije al principio que esa es la parte más nueva de la evolución y es la parte que nos diferencia del resto de los seres vivientes del planeta. Es la que nos permite la parte ejecutiva, es la que nos permite las memorias positivas, es la que nos permite planificar. Es esta parte. Hago un paréntesis para los que tienen hijos o para los que son menores de 25 años. Esta parte es la última en la evolución. Y ahí es donde está la parte ejecutiva, les decía, la parte racional. Yo siempre me pregunté, ¿por qué razón a los adolescentes, ¿verdad? Adolescentes es que adolecen de todo, por eso se llaman adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué a los adolescentes cuesta tanto entrar en razón con ellos? A todos nos ha pasado y todos fuimos adolescentes. Bueno, es que, ¿por qué razón al hijo que le presta el carro a su papá agarra el carro y lo saca a 200 kilómetros por hora? Y uno dice, pero qué inconsciente. O le prestan la moto y anda así. Es que no tienen la conciencia. Esa parte del cerebro no se ha desarrollado. Se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años. Y esa es la razón por la cual no se puede razonar con adolescentes. No se puede. Para que echemos para nuestro saco para los que vayan a tener hijos. Con los adolescentes se manejan las emociones. No se razona. No se puede. Y con los niños se les enseña a manejar las emociones desde pequeños para que sean una persona más feliz. Eso es mindfulness, es una forma de vida. Meditar, acallar el cerebro, mentira, mito. El cerebro no lo calla nadie. Genera 30.000 pensamientos diarios sí o sí y no están bajo nuestro control. No, mindfulness, meditación, simplemente es una forma de calmarme y de tomar conciencia de lo que pasa con mi cuerpo. Y a través de eso yo empiezo a conocer cómo se manifiestan las emociones en mi cuerpo y empiezo a identificarlas. Hay algunas apps, algunas aplicaciones, por los que tuvieran la curiosidad de meterse en este mundo, que no le va a pasar absolutamente nada negativo. Todo lo que puede suceder suma. Todo es positivo. Una se llama Meditopia, otra se llama Mindfulness y otra se llama Calm. Son 3 aplicaciones que le ayudan a hacer meditación. Yo hago incluso meditación porque estoy en el proceso de aprendizaje y esto requiere disciplina como cualquier cosa en la vida. Cuando voy en las presas para mi casa, apago el radio, no cierro los ojos porque voy manejando, pero apago el radio y simplemente pongo alguna música de meditación, alguna música que me calme, con los ojos bien abiertos, y hago 5 o 10 minutos de meditación. En la oficina, por lo menos 3 o 4 veces en el día, cierro la puerta. Cuando está la puerta cerrada ya sabe qué estoy haciendo. Cierro la puerta y me tomo 5 minutos para hacer un poco de meditación. Y es que es muy sencillo. Hay una frase que me encanta y es que mientras yo controle la respiración, mientras yo controle mi respiración, nadie puede quitarme la paz. Porque a través de la respiración yo puedo tomar control de mi vida y puedo hacer que las emociones pasen. Simplemente es respirar. No sabemos respirar, hasta eso se nos ha olvidado. ¿Quién respira bien? Los bebés. ¿Qué nos han dicho? Cuando respire, meta la panza. No, no es cierto, eso es estético. No es cierto. Respirar bien significa llenar los pulmones y el diafragma de aire, porque es oxígeno y el sistema necesita oxígeno. Pero eso de andar, ahora estamos respirando como entrecortado, como que estuviéramos agitados, como que estuviéramos temerosos. ¿Han hecho alguna vez el ejercicio de respirar? Para que tengan la sensación. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio sencillito? No va a pasar nada con nadie. Simplemente. Y luego hablamos de las sensaciones. Cierren los ojos
Cierren los ojos. Cierren los ojos. Respiremos profundamente por la nariz. Una respiración profunda. Sosténgala 2-3 segundos y bótenla suavemente igual por la nariz. Y traten de sentir qué pasa cuando el aire ingresa, qué sensaciones tengo cuando ingresa y qué sensaciones tengo cuando lo expulso. Respiremos, sostenemos y botamos. Respiremos profundamente, sostenemos y botamos. Una vez más. Respiremos profundamente, sostenemos y botamos. Hacer esto, pueden abrir los ojos, hacer esto no requiere ningún esfuerzo. Y empieza uno a sentirse diferente. Si ustedes hacen esto dice el monje budista Matthew Ricard, unas 20 veces. Puede ser, pero tal vez puede ser menos. Es hacernos el hábito de respirar para controlar las emociones, porque en ese momento no hay pensamientos. No sé si se dieron cuenta de que si están haciendo el proceso de respiración, no hay emociones, no hay pensamientos, simplemente hay calma. Hay calma. Porque lo único que está sucediendo es que yo estoy intentando conocer lo que está pasando con mi cuerpo. ¿Qué siento yo en ese momento mientras estoy respirando? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa con mis manos? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Dónde están las sensaciones? No tiene ninguna ciencia. Es algo muy fácil de hacer. Inténtenlo y verán cómo después de un tiempo ya esto lo van a hacer y van a sentirse muy bien. Cuando vayan a la cama, vayan a hacer este ejercicio antes de dormirse y se van a dar cuenta qué rapidito y qué bien que duermen. Es que aquí no hay ciencia, simplemente es una forma de manejar las emociones. Ok, buscar la calma es una forma de tratar de vivir mejor este ajetreo mundo. ¿Cómo hago yo para buscar la calma en medio de la locura que vivo todos los días? Yo lo puedo hacer desde adentro, por la respiración. Y hay una cosa que es muy importante, el silencio. En ese curso, en ese taller de mindfulness, uno de los días nos llevaron a un sitio, a una montaña espectacular, y era todo el día. Eso fue en la sesión número 6. La sorpresa vino cuando la directora, que es una psicóloga especializada en mindfulness para el control del estrés, cuando nos dio unas instrucciones nos dijo, ok, vamos a pasar el día entero en silencio. Ni siquiera la comunicación no verbal, no se vuelven a ver. La merienda, el almuerzo, en silencio absoluto. Y todos dijimos, éramos 7, 8. No lo vamos a lograr. ¿Cómo pasa uno todo el día sin hablar? Nada más viéndose hacia adentro, auscultándose, tratando de entender lo que está pasando adentro con mis emociones. Eso lo empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 4 de la tarde. Lo interesante es que todos queríamos más. Fue tan fascinante la experiencia de estar yo con yo, porque ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces nos damos el tiempo de estar yo con yo? No lo hacemos nunca. Y el silencio, en este caso, lo único que escuchábamos era un río que pasaba por la par y la naturaleza. Y tratando de entender nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero además, el silencio no significa la ausencia de ruido. Significa estar yo con yo. Son prácticas realmente sencillas, pero que nos cuesta muchísimo darnos esa libertad. Eliminar los tóxicos. Otro tip importante. Si ser feliz, si el bienestar de alguna manera depende de lo que pasa afuera, afuera hay mucha gente que es tóxica. Y posiblemente muchos de ustedes pensarán, si usted también es tóxico. Posiblemente sí.
pero no vamos a juzgar a nadie, simplemente vamos a tratar de identificar a la gente tóxica. ¿Cómo definimos, cómo encontramos quién es tóxico? Es una persona que en 5 minutos de conversación con ella nos descargó la pila. Ya nos ahuevó el día. 5 minutos. Llámese pareja, llámese familia, llámese amigo, quien sea. Es nuestra decisión si compartimos la vida con los tóxicos o no. Si yo ando buscando mi bienestar, si yo quiero ser feliz, y ahora hablamos de ese tema que no nos tocaba todavía nada, ¿por qué tengo yo que estar conviviendo mi vida con gente que me descarga la pila apenas lo veo? ¡Ay, qué pereza! Ya viene aquí carro. ¡Ay, qué pereza! ¿Y por qué? Si es mi decisión, ¿con quién comparto yo mi vida? Y no es pobrecito, es que es mi vida. ¿Y qué es más importante? Yo me debo buscar acercarme a gente de vitamina. Aquella gente que es al contrario. Una conversación de 2 minutos con esa persona y me levantó los ánimos. Me puso en positivo. Esa es la gente que yo debería buscar. Esa es la gente con la que yo debería tener más cerca mío. La gente que me carga la pila, no la gente que me la descarga. Y jóvenes, esta es nuestra decisión. ¿De quién más? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Otra vez, el altruismo, la gratitud, la colaboración, la comunicación asertiva y empática. Comunicación asertiva. Fallamos. El mundo entero falla en la forma en que nos comunicamos. El 50% de los problemas laborales son por una mala comunicación. Imagínense. Qué fácil sería la vida laboral y personal con nuestra esposa, con nuestra familia, si tan solo hiciéramos el esfuerzo de comunicarnos bien y no dar nada por obvio. Lo que es obvio para mí es insospechado para otro. Comunicación asertiva significa que yo voy a decir siempre lo que creo y lo que pienso, con respeto a los demás y sin tratar de imponerlo. No se trata de ganar, no se trata de echarse un pulso, se trata simplemente de que yo doy mi punto de vista, yo doy mi opinión, porque tengo el derecho a hacerlo. No se trata de no callarse. Más bien, cuando yo me callo, estoy cometiendo un error de comunicación terrible porque cualquiera interpreta lo que sea. Pero si yo doy mi punto de vista asertivamente, con respeto, objetivamente, no pasa nada. No tiene por qué haber resentimientos. Pero la gente se toma las cosas desde el punto de vista personal. Y la comunicación no es eso. Y la empática es yo me pongo en los zapatos de la otra persona. Yo trato de ponerme en su lugar, no de vivir lo que le está pasando, porque eso no se puede hacer. Y ser empático no se trata de ser simpático, son cosas diferentes. Pero la empatía es, yo trato de ponerme en el zapato de la otra persona, para tratar de entender por qué esa persona tiene esa forma de ser, porque esa persona se está manifestando de la forma en que se manifiesta. Si tan solo hiciéramos esas dos cosas de manera consciente, les garantizo que nos evitaríamos cualquier cantidad de problemas. ¿Cuántas horas al día nos la pasamos corrigiendo problemas de mala comunicación? ¿Cuántas horas al día desperdiciamos aclarando algo que se comunicó mal para que me entiendan mejor? O pidiéndole excusas a alguien o ofreciéndole, uno no pide perdón, uno ofrece perdón. Yo no le puedo pedir perdón a nadie, yo le ofrezco perdón o le ofrezco excusas. ¿Cuántos tiempos nos lo pasamos ofreciéndole excusas a alguien porque la metimos la pata? Porque nos comunicamos mal, porque no hicimos bien el trabajo de comunicar, porque lo supusimos, suponemos que me entienden. Otra vez, y esto no me canso de decirlo, el altruismo, la gratitud y la colaboración son parte intrínseca del ser humano, forman parte nuestra. No luchemos contra eso, más bien nos vamos a sentir muy bien si lo practicamos. Nos vamos a sentir muy bien. Hay en el cerebro una serie de neurotransmisores que se activan o se desactivan por diferentes causas.
Por ejemplo, la oxitocina, no sé si han oído hablar de la oxitocina, que se le conoce como la hormona del amor. Cuando nosotros realmente le damos un abrazo a alguien, cuando le damos un beso sincero, con cariño, simplemente le saludamos dándole la mano sinceramente, en ese momento se están generando una cantidad de oxitocinas que nos hace sentir muy bien. ¿Y por qué no le damos un abrazo a nadie? Los hombres. Los hombres no lloran. Los hombres no abrazan. Los hombres no sienten. Qué tontera más grande nos han enseñado a lo largo de la historia. Si las mujeres son más dadas a eso por la cultura también, son más dadas a abrazarse, a apapacharse, y se siente bien, porque eso cerebralmente genera una serie de neurotransmisores súper positivos que nos hacen sentir bien. Son cosas sencillas, ¿por qué no las hacemos? Se vive una sola vez, Snoopy. Errado. Solo se muere una vez y se vive cada día. Esto es muy cierto, absolutamente cierto. Cada día, el ahora, hay que vivirlo intensamente, pero hay que gobernarlo. Yo tengo que gobernarlo. Cada día. No lo de ayer y no lo de mañana, sino cada día. Esto es ahí cerca de mi casa y me siento privilegiado por ello. Para mí es uno de los paisajes de montaña más hermosos que yo he visto. Y paso por ahí todos los días. Pero yo me alejo de la ruta hacia acá, 4 kilómetros, porque eso va hacia el Surquí. Es ahí en San Isidro Heredia. Pero voy por ahí todos los días, cuando voy para el gimnasio, que es como a las 5:30 de la mañana, o cuando vengo para la oficina, más o menos a las 8 o 7:30, o cuando voy para donde sea. Siempre paso por ahí. Detengo el carro y me quedo 5 minutos viendo eso. Porque me carga la pila. Porque me pone en modo positivo. Son detalles los que hacen la diferencia. No son grandes cosas. Todos los días tenemos muchas cosas positivas en nuestra vida, pero no las vemos porque estamos cegados por el corre-corre y por el hubiera o por el y si pasa esto. Y ahí nos la pasamos. Mis perritas, un par de salchichitas, esta es Coco y esta es Simona, por nombres de tenistas, me lo muestran a diario, el enfoque en lo positivo, me lo dicen todos los días. Viven siempre la hora. Para ellas no hay pasado ni hay futuro, están viviendo la hora permanentemente. Disfrutan cada momento de su ahora. Siempre están en lo positivo, siempre están agradecidas. No necesitan muchas cosas para ser felices. Definitivamente no. ¿Quiénes son los que están enredados? ¿Son las perritas? Somos nosotros. Nos hemos enredado terriblemente. Y hemos creído que las cosas materiales son las que nos van a dar la felicidad. Y es absolutamente falso, más que probado y reprobado un montón de veces. Hay un economista que hizo un estudio en Estados Unidos en la sociedad gringa, se llama Angus Deaton, se ganó el premio Nobel de Economía, donde él demostró que en el nivel de allá, después de $75,000 anuales, lo que sigue ya no tiene nada que ver con el bienestar y con la felicidad. Más bien empiezan los problemas. Porque en la vida hay 5 necesidades que cubrir y las 3 primeras son básicas: el abrigo, la educación y la comida. Cuando usted tiene esas cosas cubiertas, lo que sigue es autorrealización y reconocimiento, que ya son emocionales. Pero las primeras no necesariamente se van a estar cubriendo con millones de dólares. No es cierto. Se conoce y se sabe de la cantidad de gente que vive así y son unos desgraciados y unos infelices. ¿Cuánta gente
Oímos en las noticias permanentemente que tienen mucho dinero y que se suicidan. No son felices. No va relacionado lo material con el bienestar. Hay que cubrir necesidades básicas, desde luego, la sociedad nos obliga a eso, nuestra vida nos obliga a eso, y cada quien fijará sus metas, pero no necesariamente todos tenemos que luchar por tener más y más y más y más. No es la forma de ser feliz. Les voy a contar esto. Voy a ponerme los 4x4 porque si no, no camina. Este es un tip interesante que oí a un señor que es un gurú de Harvard, se llama Tal Ben-Shahar. Este señor era un estudiante avanzado en una carrera de computación, era un buen deportista, jugador de squash, y un día simplemente se volvió a ver hacia adentro y dijo, no soy feliz, no es esta la vida que yo quiero. Y decidió cambiar y estudió psicología. Tiene un doctorado en psicología positiva, pero a la vez es uno de los gurús más grandes que hay en este momento de divulgador de la felicidad. Y en una de las charlas que le escuché, sacó una libretita como esta y simplemente lo que hay que hacer, yo lo hago todos los días desde hace ya casi 5 meses, es en la noche cuando llego a la casa, antes de que se me olvide, porque todo se olvida, anoto un rengloncito, 2, 3, 5 cosas, sin que sea una novela, simplemente cosas positivas que me pasaron en el día. Se van a dar cuenta de qué montón de cosas positivas pasan en el día, pero no tenemos la conciencia de que está pasando, porque nos enfocamos en lo negativo y en el corre-corre. Yo lo hago todas las noches. Escribo 2, 3, 5 cosas que me pasaron en el día. Son detalles. No tienen que ser grandes cosas. Son cositas, detallitos. Una conversación con alguien, un saludo con alguien, una persona que hace tiempo no veías, un almuerzo, una pieza musical que la andas cantando en el carro y te hizo sentir feliz. Esos son los detalles que da la felicidad. No son las grandes cosas. Recuerden, la felicidad es una emoción más, por lo tanto es pasajera. Y todo lo que hemos estado hablando aquí tiene que ver con buscar que esos momentos, esa emoción de la felicidad se repita todas las veces que pueda, para yo vivir mejor. Pero no es permanente. Nunca va a ser permanente porque es una emoción. Pero está en nosotros realmente hacer las cosas que tenemos que hacer para buscar que tengamos un mayor bienestar más veces. Ya hablamos de bastantes cosas que podemos hacer. Desde el 2015, en Google, lo que más busca la gente, usando la palabra cómo, es cómo ser feliz. Imagínense, cuando alguien va a buscar algo, usando la palabra cómo, pero así, por inmensa mayoría más busca la gente es cómo ser feliz. Y el ser humano lo ha buscado siempre. Desde la época de los Mesopotamia, desde la época de los egipcios, siempre ha sido el tema de la felicidad. Y hoy la ciencia nos ha mostrado, dichosamente, y nos está tocando vivir ese momento, está desmitificando muchas creencias erróneas sobre lo que es la felicidad. Está ahí a la vuelta de nuestra decisión. No se la podemos endosar a nadie. Es una decisión personal. Ser feliz es una decisión. No es un tema que le corresponde a mi pareja, no le corresponde a nadie. Es que me divorcié porque no me hizo feliz. ¿Cómo? No, suave. La felicidad es mi responsabilidad, de nadie más. Yo por eso puedo decidir con quién me relaciono. Puedo decidir cómo controlo mis emociones. Yo puedo decidir todo en mi vida. Así que ser feliz no es un tema
como nos lo han descrito, que el estado de la felicidad no hay ningún estado. Es una decisión personal. Yo decido ser feliz y para eso tengo que tomar una serie de acciones todos los días que me lleven a un mayor bienestar, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional. Las dos cosas juntas. Es hora de que nos volvamos a ver para adentro. Se logra de manera muy sencilla, pero es muy difícil, porque no nos damos tiempo para nosotros y sí le damos tiempo a lo que pasa afuera. Dense el tiempo y verán cómo las cosas pueden cambiar. Hay gente que lo logra. El monje Mathieu Ricard estaba, según la Organización Mundial de la Salud, hoy es la persona más feliz del mundo. Y a ver si es millonario. ¿Cero? No es millonario. Simplemente aprendió a vivir el ahora sin estar sufriendo por el pasado y sin estar preocupado por el futuro. Ahora. Y usa métodos para lograrlo. Y toma decisiones para lograrlo. Vivimos entre el miedo y el amor. Y ahí nos debatimos todos los días. Todos los días. ¿Qué tal si el miedo, siendo una emoción, con todo lo que hemos hablado, tratamos consistentemente de ponerlo bajo control? Porque todo nos da miedo. Todo lo que huela a cambio nos paraliza. Nos da miedo. ¿Y cómo podemos vivir mejor si no nos atrevemos a cambiar nada? Si todo sigue igual, seguirá pasando todos los días lo mismo. Ahora, la ciencia dice, felicidad la decodifica como calidad de vida. Y eso es la felicidad según la ciencia. Calidad de vida. Pero, para mí, la felicidad es la ausencia de miedo. Y esa frase me encanta. Porque significa que yo estoy controlando lo que más me paraliza en la vida, que es no hacer nada por miedo. Pero yo lo puedo lograr. Y créanme que lo estoy haciendo todos los días. No voy a dejar de intentarlo porque se va avanzando y se va logrando vencer el miedo. Y cuando usted vence el miedo, el opuesto es que vive mejor. La transformación, y esa es una cosa importante. ¿Qué hay para mí? Hablando de transformación, la empresa está metida en un tema de transformación. ¿Y qué hay para mí? Todo. Si yo acepto que hay que transformar, tengo que transformarme, yo voy a vivir mejor, voy a tener mejores experiencias, voy a tener más conocimiento y sobre todo voy a tener control de lo que pasa con mi vida. Hasta ese momento va a ser cierto de que el libre albedrío existe y que yo controlo mi vida. Pero mientras tanto, sigue siendo un mito más de la sociedad. Aceptar la situación y vivirla intensamente. Se trata de aceptar, no de juzgar. Simplemente acepto el momento presente. Este momento ya no se puede cambiar. Es el momento. Por lo tanto, yo no hago con no aceptarlo. Yo tengo mis momentos, buenos o malos, mi ahora, dependiendo de mis decisiones, de lo que yo haya hecho con mi vida. Pero tengo que vivir cada día intensamente. Recuerden lo que dijo Snoopy. No, se muere solo una vez, pero se vive cada día. La verdadera felicidad se obtiene al identificar y desarrollar tus fortalezas y aplicarlas en el trabajo. Martin Seligman es uno de los padres de la psicología positiva. Y eso empezó a suceder a finales de los 90. Y todos los enfoques que él logró desarrollar como psicólogo va por lo positivo, no por lo negativo. Toda la vida la psicología siempre, después de estar uno con el psicólogo, le dicen todo lo mal que está. Y él lo transformó tratando de conocer las fortalezas de la persona y a través de las fortalezas tratar de hacer las terapias curativas. Bueno, eso mismo sirve en lo personal. ¿Yo veo las cosas negativamente o las veo positivamente? Es una decisión.
Es muy difícil, pero no es imposible. Recuerden, ser feliz es una decisión personal y cada uno en su conciencia decidirá cómo quiere vivir la vida. ¿Quiere someterse a transformaciones o quiere vivir igual que siempre? Si quiere vivir igual que siempre, no espere nada diferente. Pero atrévase a ser feliz. Este es mi correo electrónico, por si alguien tiene la curiosidad de querer conversar conmigo algo, si tiene alguna duda, lo que sea. Y tengo una página web que se llama Atrévase a ser feliz. Tiene mucho material, tiene muchas cosas interesantes, tiene videos. Esta conversación la voy a subir a la página. Y hay conversaciones sobre temas muy interesantes y hay bastante material para leer por si tienen alguna curiosidad. Ahí lo pueden encontrarlo. Y ya para terminar, decíamos que ser feliz es un tema personal. Y aquí no hay término medio. ¿Eres feliz, sí o no? Es una respuesta personal. Con todo lo que hemos hablado ya de lo que es el bienestar, de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestro cerebro, de qué podemos hacer y qué no hacemos, aunque lo podamos hacer. Usted dice, yo sí soy feliz. Otra definición de felicidad es una manifestación subjetiva de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Si yo no tengo ningún propósito de vida, igual da Ana que Juana. Hay que tener un propósito de vida para saber que me estoy moviendo de acuerdo a lo que yo quiero hacer con la vida. Si yo digo, yo soy feliz, ¿quién me lo puede rebatir? No es para polémica, es cómo yo me siento con mi propósito de vida. Sí, siga haciendo lo mismo, no hay nada que cambiar. No. ¿Quieres ser feliz? No, siga haciendo lo mismo, no hay nada que cambiar. Sí, cambia algo. Cambia algo porque somos hábitos, somos piloto automático, somos miedo. Y si queremos un mayor bienestar, tenemos que tener la convicción de atrevernos de verdad a cambiar algo. Empecemos por las cosas pequeñas. Cualquier cosa que sea pequeña y que ustedes quieran cambiarlo. Y sométanse a hacer el cambio. Verán que cuando logren cambiar cositas pequeñas, de repente están cambiando cosas más grandes, porque le perdieron el miedo al cambio. Así es como funciona. Yo les haría una pregunta sencilla. Piensen en una o dos de sus creencias más profundas. Una o dos, cualquiera que sea. ¿Estarían dispuestos a someterlas a un escrutinio personal? Cualquiera que sea esas creencias. Es una respuesta totalmente en la intimidad personal. Si la respuesta es no, mis creencias no las cambio, siga haciendo lo mismo. No va a pasar nada diferente en su vida, por más que quiera, no pasa nada. Y si la respuesta es sí, ¿estaría dispuesto a cambiar alguna de mis creencias? Bueno, va por buen camino, porque ya tiene la intención de hacerlo. Recuerden, somos el producto de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras experiencias y de nuestra herencia. Y las creencias es parte importantísima de lo que hacemos todos los días. Si no están dispuestos a cambiar nada, sigan haciendo lo mismo, pero la vida va a seguir siendo tal cual es. Ustedes sabrán si son felices o no. Es una decisión personal. Les agradezco por estar aquí. Muchas gracias.